colegas. Espero que todos estén bien. Vamos a Buenas noches, continuar como Miguel. estábamos haciendo ayer. Buenas noches, buenas noches. Ya Buenas ves, noches. rápidamente vamos a compartir pantalla. Bien. Y la planita Excel se está. Solo para dar un repaso a lo que hemos hecho ayer. Recordemos que hemos dividido la losa. Aquí está. En partes que aproximen más o menos a lo que descarga una tubería de 4 pulgadas. Es lo que hemos hecho, ¿no? Por si acaso este procedimiento para el cálculo de las bajantes, las tuberías horizontales, canaletas y demás, partes que tengan que ver con lo que es el desagüe pluvial, es desde una casa hasta un, qué sé yo, pues, ¿no? Un coliseo, hospital, mercado, lo que quieran. El procedimiento es el mismo, eso no va a cambiar, ¿no? Obviamente, como habíamos dicho siempre, cada proyecto es diferente, ¿no? Tiene sus particularidades. También tiene sus similitudes, pero el procedimiento de cálculo para el desagüe de las aguas pluviales eso no va a cambiar. Entonces, si podemos hacer, por ejemplo, para esto, que es una clínica, seguramente podemos hacer para cualquier tipo de cubierta o para cualquier tipo de edificio, ¿no? Como les digo, el procedimiento es el mismo. Bien, entonces habíamos dicho que dividimos el área. Creo que he estado poniendo ahí el área por acá, de cada sector. Siempre con la ayuda del AutoCAD, que es nuestro, digamos, nuestro paquete universal, ¿no? Creo de todos los ingenieros, de todas las ramas, manejan AutoCAD. Entonces ahí vemos, ¿no? 8238, 6885 y así sucesivamente todas las áreas de todos los segmentos que hemos dividido en nuestra losa. Hay que remarcar que la ubicación de las rejillas, para el ejemplo, están encima de la bajante. O sea, toda esta losa va a escurrir hacia esta rejilla y debajo de la rejilla está la bajante, ¿no? Eh, Es una manera de hacer. Habíamos dicho que podemos colocar tal vez más rejillas y de las rejillas conducir hacia la bajante mediante tuberías más pequeñas, que sé yo, 2 o 3 pulgadas, ¿no? Entonces, ese es otro estilo de trazar nuestras rejillas para desaguar las aguas de losas y de techos. Entonces, nosotros habíamos escogido para el ejemplo que vamos a utilizar la pendiente de la losa como herramienta para que podamos llevar las aguas hacia las bajantes. Y eso nos ayuda incluso para confeccionar la tabla porque coincide la numeración y demás, ¿no? Entonces, área 1 se va a ir a la bajante 1, área 2 a la bajante 2, área 3 a la 3, así como está en nuestra tabla. Aquí está. ¿Mm? Las áreas de aporte, podemos hacer una tabla como esta, donde señalemos la ubicación, el número que estamos designando al área y su cantidad en metros cuadrados. ¿Por qué lo hacemos así? Porque de acá podemos copiar la tabla y pegarla en nuestra memoria de cálculo, ¿no? Que generalmente la editamos en un Word, ¿no? Para presentar a la aprobación de planos a nuestra casa matriz. Entonces, de acá uno va sacando lo que necesite o lo que considere que es necesario para que quede como suficiente información para la aprobación de planos o para la revisión primero de los planos y la posterior aprobación de parte de la AVIS o de la CIP. Entonces, de esta manera creo que es lo más aconsejable. Ya cada uno podrá formatear su memoria. Solamente son consejos que le estamos pasando por acá. Eh, lo bueno es que el diseño tanto para aguas sanitarias como para aguas pluviales es netamente seguir las tablas que nos da la norma, ¿no? Seguramente con su profesor de aguas residuales han hecho lo mismo, ¿no? Solamente por citar algo. Nosotros no diseñamos la bajante que sale del inodoro, por decir. No diseñamos la bajante que sale de un lavaplatos o de un lavamanos. Eso viene hecho ya de fábrica, ¿no? O sea, sabemos que las salidas de los lavamanos vienen, por ejemplo, de 1,5.
con su sifoncito, incluso se vende por separado, ¿no? De la ducha igual de 1,5 o de 2, dependiendo de la que le compra la ducha. De los lavaplatos viene de 2 pulgadas. Los inodoros siempre ponemos 4, aunque el huequito es de 3, no sé si se han dado cuenta. El huequito del inodoro, cuando han colocado, seguramente han visto, el huequito es de 3 pulgadas, no es de 4. Pero nosotros le ponemos 4, ¿no? Obviamente. Entonces, eso no se diseña, no se calcula, eso ya viene hecho de fábrica. Lo que calculamos son las bajantes, ¿no? Y más que nada, en el diseño de sanitarias y pluviales, va el criterio del proyectista en acomodar dónde van a ir las bajantes. Porque tampoco, en el caso de pluviales, sí diseñamos las canaletas, pero hasta ahí, digamos, ¿no? Le damos una sección. Y no es más, ¿no? No hay otra forma hidráulica de diseñar, sino más que seguir una tabla. Entonces, por eso creo que sanitario y pluvial debía ser un solo módulo. No sé, me parece que es muy poca materia para separarla en dos, ¿no? Hubiera estado mejor que sea solamente en un solo módulo. Pero bueno, las condiciones están establecidas así desde el principio y seguimos con esto, ¿no? Bien, entonces como recomendación es solamente seguir la tabla. En el caso de las bajantes pluviales, habíamos dividido el área como para que nos salga menor a 86 metros, que es lo que nos dice nuestra, nuestra tabla para cálculo de los diámetros de las bajantes pluviales, ¿no? Escogemos la intensidad, estamos hablando de una ciudad de Santa Cruz, 150 milímetros hora. Entonces nos bajamos al diámetro 4 pulgadas y el área nos dice que es 86 por bajante, ¿no? Entonces es lo que hemos hecho y aquí está claramente establecido. Todas las áreas son menores a 86, ¿no? Todas las áreas. ¿Esto de qué depende? De dividir la losa más o menos en el área que estamos determinando acá en la tabla y tomando en cuenta también por dónde vamos a bajar o dónde vamos a colocar el tubo, ¿no? Generalmente ponemos al lado de una columna, no en la columna, por cierto, es bueno remarcar eso, a no ser que se quede ya con el calculista de que puede bajar por la columna, ¿no? Una sola vez en un edificio hemos construido aquí en Santa Cruz y la bajante pluvial estaba en la columna, pero eso ya venía de cálculo por el proyectista estructural. Entonces, cuando a mí me tocó ser supervisor de ese proyecto, cuando estábamos vaciando las columnas de primer planta, o sea, del cuellito de la zapata para arriba, para la segunda planta y armar la primera losa. Entonces en los planos se figuraba la bajante pluvial dentro de la columna. Entonces yo salté y pregunté a los calculistas del proyecto y me dijeron que sí, habían previsto eso, ¿no? Es un tema totalmente estructural ese, pero sí estaba previsto, entonces lo hizo así. Para el caso no se utilizó una tubería normal, ¿no? Recuerden que la tubería pluvial es la más delgadita de todas las tuberías que vienen que nos venden los productores de tubo, ¿no? La pluvial es la más delgadita. Entonces, en ese caso, como iba a estar dentro de la columna y se iba a vertir el hormigón, iba a haber o sospechábamos que podía aplastarla la columna, ¿no? O reducir sección, porque es una tubería muy delgadita la pluvial. Entonces, para eso se puso tuberías clase 6, que sí son más gruesitas y confiamos en que no se iban a deformar. Eso como dato también, ¿no? Es importante. No, nunca más volví a ver un caso parecido porque no es correcto meter la tubería dentro de una columna de hormigón armado, ¿no? Así como también no es recomendable partir las vigas o abrir las vigas para que puedan pasar las tuberías de agua o de desagüe, ¿no? Eso también se tiene que coordinar con el calculista porque sí se hacen pases de viga, ¿no? Ellos ya saben, creo que son a los LTs de las vigas, donde se puede hacer una sección más o menos para que pasen los tubos, etcétera, ¿no? Y todo eso se puede evitar si antes se habla con el
proyectista del proyecto, o sea, con el arquitecto. Él ya puede, desde el principio, tomar en cuenta alturas de cielo falso un poquito más altas, digamos, ¿no? Donde nos dé espacio para poder pasar por debajo de las vigas, si ese sería el caso, ¿no? Pero ahí entra el criterio del proyectista pluvial, o el proyectista hidrosanitario, perdón. Ubicar bien las bajantes, sean estas pluviales o sanitarias, de manera de que el, el tendido de las rejillas y demás estén debajo de rodeado un perímetro de vigas y que no pase a otro ambiente, ¿no? Entonces es importante eso también. Y a veces eso nos hace colocar más bajantes, ¿no? De todas maneras, ya les había comentado que en la parte económica no afecta de cierta manera que pongamos uno o dos bajantes más, ¿no? No afecta. Pero siempre tenemos que tener el criterio de que tiene que estar realizado nuestro proyecto con la mayor técnica posible, ¿no? Eso es. Bien, entonces, hecho esos comentarios, porque se vienen a la memoria los proyectos de uno, ¿no? Cuando habla de estas cosas. Y si alguien tiene en memoria algún otro proyecto, por favor les rogaría que nos comente para que también podamos atacar ciertos proyectos con algunas soluciones que ustedes han dado. Tal vez alguien nos podría comentar. Ya, no importa. Vamos, entonces continuemos. Estamos repasando lo que hemos hecho ayer. Este, se comunicaron conmigo algunos colegas que tienen mi número y no, pues no les di mi teléfono, ¿no? Solamente tienen mi correo. Voy a escribir en mensaje ahorita. Déjenme para que estemos en contacto y me puedan hacer cualquier tipo de consulta o solicitar alguna información que tal vez no logre cargar al Drive. Ese es mi número, por favor, para cualquier consulta. Durante lo que queda del curso y después del curso también, ¿no? Estamos en contacto siempre. ¿Ya? Bien. Continuamos entonces. Podemos ir intercambiando lo que es el plano y lo que es el Excel. Bien. Entonces, luego de haber definido ya, obviamente que son 4 pulgadas, nos vamos directamente a lo que es planta baja, a ver cómo se va a conformar la línea de conductos horizontales y el alineamiento con las cámaras de inspección, ¿no? Entonces, se recomienda siempre de que cada rejilla con su bajante conecten abajo, en planta baja, con una cámara de registro, ¿no? Siempre se recomienda eso. Entonces, cada rejillita, cada bajante tiene su cámara, así como está dibujado acá, ¿no? Cada rejilla va a conectar una cámara. Obviamente me falta el detalle de colocar esto, ¿no? Pero creo que se sobreentiende. Esta es una cámara de paso que solamente está haciendo de que podamos cambiar de dirección el sentido de la tubería y del flujo, obviamente. Y después cada cámara tiene su rejilla. Cada cámara tiene su rejilla. Hasta llegar a la última, que es una cámara 9. Y de acá vertimos directamente al canal que les había explicado que más o menos va así, ¿no? Va así. Bien, entonces, las áreas tributarias, si vale el término, coinciden con el número de bajante. Entonces, el área 1 va a ir a la bajante 1, el área 2 a la bajante 2. Y así podemos ir comentando cómo va a ir acumulando el agua en las tuberías, ¿no? Aquí, por ejemplo, la cámara 1 o el tramo 1-2, ya pasándonos a lo que viene a ser esto, la conexión de los bajantes. Por ejemplo, acá tenemos la bajante 1 hasta la 15, que coincide con la numeración que hemos hecho a las áreas, y el diámetro que está ya predefinido, ¿no? Está predefinido. Si nos vamos a las tuberías horizontales, ya podríamos ver o tomar en cuenta esto, ¿no? El tramo de las cámaras 1 a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4, etcétera, etcétera, que básicamente igual coincide con la numeración de las áreas. Y lo que vamos haciendo acá es ir acumulando área para
que tengamos el volumen, si vale el término de agua que va a pasar por cierto tramo de tubería, ¿no? Entonces, vemos que gracias a esta tablita, que ya les comenté que estaba en la anterior norma y ahora no está, ahorita vamos a ver qué nos dice la nueva norma sobre esto. Vamos escogiendo que va a ser primero 4 pulgadas. Es lógico que tiene que ser 4 pulgadas porque nuestros bajantes son de 4, no podemos reducir a 3, es ilógico. Entonces, nuestro primer tramo siempre va a ser 4, con una pendiente de 2%, porque me da el terreno para llegar con 2%. Y vemos que la intensidad va a ser 150 milímetros y la capacidad para abarcar en área, en metros cuadrados de proyección horizontal, son 160 metros cuadrados. Entonces anotamos acá nuestra tablita para 150 milímetros, el diámetro en pulgadas, la pendiente en porcentaje y el área en metros, ¿no? Acá anotamos los 150 milímetros que estamos tomando en cuenta acá de la tablita y vamos anotando, ¿no? Los primeros dos tramos vemos que son menores a 160 que está acá. Entonces cumple nomás con 4. Después del tercer tramo, o para el tercer tramo si quieren, pasa los 160 y nos quedamos con la siguiente tubería. En nuestro medio no utilizamos tuberías de 5 pulgadas, ¿no? Directamente brincamos de 4 a 6. Entonces, para 6 pulgadas, para la misma intensidad y para la misma pendiente, tenemos 885 metros cuadrados. Eso quiere decir que vamos a tener una capacidad importante de transporte con esa tubería, una sola tubería, para el resto de las áreas acumuladas. Como podemos ver, no llegamos a la mitad, bueno, tal vez un poquito más de la mitad. Al final, entonces quiere decir que los 885 metros me satisface plenamente a todo ese tendido. ¿De qué tendido estamos hablando? De este, ¿no? De este tendido. Entonces quiere decir que este tramo, y esto se va haciendo así, ¿no? Son 12,91, y uno ya lo va acomodando aquí, ¿no? 12,91. Y podemos decir que la pendiente es igual a 2%. Entonces, este otro tramo, el tramo 2,3, también es lo mismo, ¿no? Pero la longitud aquí varía. ¿Cuánto es? 12,40, perdón, 12,45. Aquí ponemos 12,45 y con 4, ¿no? Y 2%. Ya para el tercer tramo cambia, ¿no? Ya tenemos PVC de 6. Y aquí el trámite es más corto, ¿no? Dice 5,35, 5,36. Esa es la forma de hacer manualmente. Cuando hacemos con el CIPE, obviamente eso ya no tenemos que hacer, ¿no? Esto lo hacemos para hacer un cómputo. Pero en cambio el CIPE nos bota directamente el cómputo total, ¿no? Es lo importante del CIPE, que nos reduce trabajo de cómputo métrico. Bien, y así se completa. Ahora bien, veamos qué nos dice la norma. Ya, esto hemos hecho, repito, con la ayuda de esta tabla, ¿no? Esta tabla que está en la bibliografía que les estoy armando en el Drive, que está en ese libro. Jiménez, si no me equivoco. Jimeno. Y estaba en la anterior norma. Yo la tengo la norma impresa por ahí. Y está ahí esta tablita. Ahora veamos la nueva norma. Por acá. Colectores pluviales, ¿no? Espero que se note. Colectores pluviales. Ecuaciones de diseño. Ya no figura la tabla, ¿no? Más arriba está la tabla de bajantes. Continúa la tabla de bajantes. Pero ya no está
la tabla que les mencioné. Entonces acá tenemos colectores pluviales y nos dice el reglamento que utilicemos la ecuación de Manning, ¿no? Tenemos que utilizar la ecuación de Manning y con esto diseñar, ¿no? Aquí está la ecuación del criterio de tensión tractiva o de fuerza tractiva para poder calcular la pendiente mínima de los colectores, ¿no? Tenemos la fórmula del diámetro. ¿Y qué más? Los coeficientes de rugosidad de Manning y más nada, ¿no? Eso sería. A ver, anotemos un par de cositas y vámonos a la tabla. Acá también se les he preparado una planillita también para comprobar lo que estamos haciendo acá con tablas. Tendríamos que poder hacer por Manning, ¿no? Tendríamos que poder hacer y tendría que salir lo mismo. Si me permiten, voy a abrir un OneNote para anotar un par de cositas. Pues le ponemos un título. Apuntes colectores. Les ruego, si no entienden mi letra, me avisen. Esto se puede volver PDF, igual se les puede cargar al Moodle, ¿ya? A ver, nos dice la norma. Por aquí pondremos, según el RENISDA, tenemos que utilizar la ecuación de Manning. La ecuación de Manning es 1 sobre n por r a la 2 tercios y por s a la 1 media, ¿no? Si yo a esto le multiplico por un área, se vuelve continuidad y esto va a ser caudal igual a 1 sobre n por r a la 2 tercios y por s a la 1 media, ¿no? A multiplicar velocidad por área, voy a poner entre paréntesis para que se entienda que es multiplicación, se vuelve la ecuación de la continuidad que está reflejada en la norma. ¿Dónde está? Ya me perdí. Está. Esta, ¿no? Nos dice, ¿no? Utilicen Manning y utilicen continuidad. Eso es. Bien. Entonces, aparte de esto, obviamente vamos a tener que utilizar las relaciones hidráulicas. Espero que se acuerden. De todas maneras podemos anotarlo. Relaciones hidráulicas. ¿Cuáles son esas relaciones hidráulicas? Es Q sobre Q, es B sobre B, es R sobre R y la relación de diámetro, ¿no? D sobre D. Entonces, haciendo un apunte, digamos Q sobre Q, el Q minúscula representa el caudal a tubería parcialmente llena. Parcialmente llena. Y esta es a tubo totalmente lleno, pues, ¿no? Tubería totalmente llena. Entonces, ¿qué más tenemos que utilizar? Ya, conocemos una ecuación variante de esta. Recordemos que el radio hidráulico es área sobre perímetro, ¿no? Si estamos hablando de tuberías,
o sea, de sección circular. El área de esto es pi cuartos por diámetro cuadrado, ¿no? Y el perímetro es 2 pi por r, o pi por d nomás, ¿no? Mejor todo en función del diámetro. Pi por d. Quiere decir que el radio hidráulico va a ser pi cuartos por diámetro cuadrado, pi y diámetro, ¿no? Podríamos simplificar pi, el cuadrado de d, y nos queda de cuartos. ¿Sí? Sabemos que el radio hidráulico para una tubería llena o una tubería eh, semicircular siempre es de cuartos, ¿no? Siempre es de cuartos. Entonces esto es igual a d cuartos. ¿Ok? Reemplazando esto, aquí se forma una ecuación que más o menos dice así. El caudal es 0.312 por diámetro a la 8 tercios y por el diámetro a la 1 medio, todo dividido entre n, ¿no? Más o menos esa es la idea. ¿Y a qué responde este caudal? Responde a una tubería totalmente llena. Es bueno remarcar que la Q minúscula representa parcialmente llena y la Q mayúscula totalmente llena. Así en el caudal como en todas las relaciones hidráulicas, ¿no? La minúscula es parcialmente llena y la mayúscula es totalmente llena, ¿no? Así hemos aprendido. Entonces, todos estos aspectos los vamos a tomar en cuenta en nuestra tablita. Acá. ¿Dónde estamos? Acá. Ahora bien, tenemos y también seguimos utilizando esta de intensidad de lluvia para las ciudades principales. Y como estamos hablando de Santa Cruz, vamos a utilizar esa intensidad. Estamos hablando de 135 y 0,037 su equivalente en términos de caudal, ¿no? Recuerden que habíamos dicho que esta es la intensidad de lluvia en milímetros hora y su equivalente en términos de caudal va a ser en litros segundo por metro cuadrado, ¿no? Eso habíamos dicho. Entonces, ese caudal lo vamos a anotar allá en nuestra tablita. A ver, aquí se los anoté. De tabla 3.2 según la región, dice, ¿no? Entonces nos tocaría 0,037. Esos son litros por segundo, por metro cuadrado. Si ustedes analizan, y seguramente lo van a hacer cuando bajen la tabla del Drive, esto ya viene jalando del anterior pestaña, ¿no? La numeración. El área acumulada, lo mismo, jala del anterior, o sea, esta área, ¿no? Ya el área de cada tramo más el anterior, ¿no? Por eso es área acumulada. ¿Sí? Va jalando. Ahí está, tuberías horizontales, E12, E13, 14, hasta la 18. El caudal resulta de multiplicar el área por el caudal de la tabla 3.2, ¿no? Al multiplicar litros por segundo por metro cuadrado, o dividido entre metro cuadrado, multiplicado por el área metro cuadrado, se van los metros cuadrados, y queda el caudal en litros por segundo, ¿no? Es lo que pasa. Entonces aquí tenemos el caudal en litros por segundo, ¿no? Multiplicando 8238 por su, si quieren llamarlo así, unitario, ¿vale? ¿Vale? Recuerden que cuando hacemos el diseño del alcantarillado
sanitario o cuando necesitamos calcular el caudal que pasa por un tramo de tubería de agua potable, manejamos a veces áreas unitarias o longitudes unitarias, ¿no? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, si multiplicamos el área por el caudal que pasa por ahí, tenemos diferentes caudales por la variación de las áreas, ¿no? Y se va acumulando, ¿no? Entonces, por el tramo 1-2 va a pasar solamente esta área. Por el tramo 2-3 va a pasar esta área más el área que venía acá, sería esta de aquí, ¿no? Por eso estamos acumulando, ¿no? La suma de estas dos. Por el área, por el tramo 3 va a pasar la suma del anterior más el del tramo. Y así sucesivamente hasta completar al canal, ¿no? Inge- ¿Me están siguiendo, colegas? ¿Estamos bien o muy rápido? sí, yo tengo una consulta, disculpe. Y estamos hablando con pendientes, estamos hablando de tirantes, por tanto, estamos hablando de fuerza tractriz. Entonces, ahí el flujo de trabajo a tubería llena o parcial. Buena pregunta. Excelente. Gracias, Inge. Y es bueno aclarar eso, ¿no? Es bueno aclarar eso. Cuando nosotros estamos calculando el caudal del tramo, esa caudal, y se los puse aquí con minúscula, es parcialmente llena. ¿Sí? Parcialmente llena. Eso que quede bien clarito. Es la parcialmente llena. ¿Ok? Ahí está. Entonces, habíamos hecho un apunte aquí. Yo tengo una fórmula para calcular la tubería totalmente llena. Entonces, esta formulita la voy a ocupar en mi tabla. Vamos allá. Primero, la pendiente es la que esta copia, ¿no? O sea, esta estoy definiendo de acá, 2%. Si quiero, ahora puedo cambiar, ¿no? Puedo cambiar. Lo que pasa es que esto nosotros hemos hecho con esta tabla. Y ahora estamos verificando hidráulicamente si vale el término, si funciona o no funciona esa tabla, ¿no? Y aparte que estamos cumpliendo con lo que nos dice la norma, ¿no? La norma nos dice, y es clara, ¿dónde está? Ecuaciones de diseño, Manning. Entonces, tenemos que utilizar Manning para calcular los colectores horizontales. Bueno, colectores simplemente, ¿no? Las tuberías horizontales tienen que ser calculadas con esto. Eso nos dice la norma. Por eso le ha sacado ya la tabla de la anterior norma que había, ¿no? Entonces estamos tratando de cumplir lo que nos dice nuestra norma, ¿no? Eso estamos haciendo ahora. Vamos a ello. Entonces, esto está copiando de mi pestaña anterior. Y aquí lo único que estoy haciendo es calcular la pendiente en metro sobre metro, ¿no? Esto está en porcentaje y esto es metro por metro, ¿no? No es más que dividir esto entre 100, ¿no? Para quitarle el porcentaje. Ahora bien, tomando en cuenta, y gracias al ingeniero por la aclaración, estos caudales son parcialmente llenos. Voy a calcular aquí un caudal, y aquí está la formulita, miren, 0.312 dividido n por el diámetro al 8 tercios y por la pendiente a la 1 medio, ¿no? Esa es la formulita que está ahí. Ahí está. Ahora, n, aquí estamos anotando, esto es para tuberías PVC, pero siempre es bueno ver el catálogo de la fábrica que nos va a proporcionar la tubería y ahí ver qué N de Manning tiene, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de tuberías, el diseño se hace con Hazen Williams, ¿verdad? De agua potable estamos hablando. El C, el coeficiente C de Hazen Williams es 140, siempre ha sido 140. Pero ya he visto en algunos catálogos que viene con 150. Entonces es bueno tomar en cuenta lo que nos dice el proveedor, ¿no? Habría que ver también y checar cuánto es el N para ciertas tuberías, ¿no? Eso como recomendación, pero generalmente utilizamos 0,01, ¿no? Y y anotemos acá, para que quede bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Esto es N para tubería PVC. Tal vez al revés. Para ver.
¿sí? Ahora sí. N para tubería PVC, o tuberías de plástico, ¿no? No sé, tal vez algún colega utiliza un N diferente para las tuberías HDPE, que están tan de moda ahora para el agua. ¿Nos puede ayudar? ¿Ya les ha tocado diseñar agua con tuberías HDPE? No sé si eso quiere decir sí o no. Tuberías de hormigón, ¿no? Es fácil acordarse el 0,013 porque es el mismo que utilizamos en aguas sanitarias, ¿no? Sea el material que sea, sabemos que tenemos que utilizar 0,013, ¿no? Para sanitarias. Para pluvial se respeta lo que es el material, ¿no? Las tuberías de plástico son 0,01 y las tuberías de hormigón 0,03. ¿Ok? Solamente para aclaración. ¿Por qué? Porque estamos utilizando ya el N de Manning aquí en el cálculo, como les he mostrado. Tal vez está muy pequeño, voy a agrandar. Tal vez ahí se ve mejor. Entonces estamos utilizando la fórmula que habíamos descrito en los apuntes. 0,312 dividido N, aquí está N, multiplicado por el diámetro, que está aquí en metros, a la 8 tercios, y multiplicado por la pendiente, que está aquí, obviamente en metro por metro, elevado a un metro, ¿no? Es la formulita que conocemos, que es una variante de nuestra ecuación de Manning. Bien, eso hacemos y jalamos, ¿no? Es lo lindo del Excel que nos permite jalar y completar la tabla en segundos. Luego, en la siguiente casilla, tenemos que multiplicar por 1000 para transformarlo a litros por segundo. ¿Para qué transformo litros por segundo? Para poder obtener la relación Q sobre Q, porque aquí tengo el caudal en litros por segundo, ¿no ve? Entonces, esta es Q minúscula y esta es Q mayúscula, por eso se los puse acá. Quiere decir que a tubo lleno lleva 9,92 litros, una tubería de 4 pulgadas con una pendiente de 2%. ¿Sí? Eso quiere decir. La tubería de 4 pulgadas con la pendiente de 2% me lleva 9 litros, o sea, casi 10 litros. Y la misma tubería me tiene que llevar el aporte de 82 metros cuadrados equivalentes a 3,05 litros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que está por demás una tubería, ¿no? De 4 pulgadas para llevar esa cantidad de agua. Esa es la forma de interpretar la planilla, ¿no? Espero que no se estén perdiendo, ¿no? Que no estén siguiendo. Seguramente alguien ya también tiene planillas similares, ¿no? Para lo que hacen sus cálculos y demás. Pero creo que esa es la más facilita, la más cortita, digamos, y la que pueden utilizar ustedes también. Igual le pueden hacer los cambios que necesiten, pero la base sería esta, ¿no? Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Para el tercer tramo tengo que llevar 7 litros y una tubería de 6 me lleva 29 litros, ¿no? Está por demás. ¿Qué pasa si yo le pongo 4? A ver. O sea, ya no voy a copiar, le voy a poner 4. Me lleva 9 litros. Me sigue sirviendo una tubería de 4 para esto. ¿Se dan cuenta? O sea, o sea, esta tabla con la que hemos hecho el primer cálculo, resulta ser algo holgada, ¿no? Algo holgada. Hidráulicamente, estamos fijándonos que sí funciona una de 4, me abastece para llevar 9 litros y yo tengo que llevar aquí solamente 7. En la siguiente, igual puedo llevar con una tubería de 4, ¿por qué? Porque son 9,02 y me alcanza 9,92 por la tubería casi llena, ¿no? ¿Me están siguiendo, colegas? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Estamos haciendo esto de manera de recordatorio, ¿no? Jefe, Lo que hemos ¿el aprendido dos hoy. por ciento de Ya. pendiente sale de la norma? Sí, sí. Ah, Estamos ah, copiando de la anterior pestaña
de esta pestañita, porque hemos hecho, si quieren llámenlo así, un prediseño con esta tabla para poderlo corroborar hidráulicamente mediante la fórmula que nos recomienda la norma, que es Manning, si realmente nos permite llevar esa capacidad de en metros cuadrados, una tubería de 4 y luego una tubería de 6. Y claramente estamos dándonos cuenta de que sí nos alcanzaría tal vez hasta un tramo cuarto, ¿no? Ahora, ¿qué, qué pasa con, o sea, le vamos a poner 4 para ver qué es lo que pasa, ¿no? Aquí, más adelante, nos habíamos quedado aquí, ¿no? Luego calculamos la velocidad. La velocidad, recuerden que siempre va a ser 0,6, 0,3 para tuberías llenas y cerca 2 metros por segundo la velocidad máxima, ¿no? Algo así está en la norma. A veces me falla un poquito la memoria. Entonces, para control de velocidad estamos con esta casilla, que no es más que continuidad, ¿no? Si hacemos un clic acá, es el caudal dividido entre el área, ¿no? Pi cuartos diámetro cuadrado. Este 4 es del pi cuartos, ¿no? No es nada más. Ya, continuamos. Aquí adelante tenemos la relación de caudales, ¿sí? Solamente divide el caudal minúscula con el caudal mayúsculo. El caudal a tubería parcialmente llena contra el caudal a tubería llena. Solamente es eso. De acá tenemos a la relación D sobre D para control de tirantes y nos dice que está al 38%, al 54%, al 65%, al 75%, etcétera, ¿no? La norma para colectores pluviales, estamos hablando de la norma de la 688, en su parte de desagüe pluvial o drenaje pluvial, pero estamos hablando ya de las tuberías de afuera de los predios, ¿no? Recomienda de que no deberíamos de pasar el 0,75%, ¿no? Eso nos recomienda. Entonces creo que tal vez eso sería el límite. ¿De dónde sale esta relación? Aquí también se los he puesto la planillita de las relaciones hidráulicas, ¿no? La de Q sobre Q, B sobre B, R sobre R y D sobre D. ¿Qué es lo que hace la planilla? Con un buscar B, hacemos que busque, ¿no? Búscame el valor 0,33 y devuélveme el valor de la D sobre D, digamos, ¿no? Si alguien quiere, solamente para completar la planilla, podría aumentar los demás valores para que vean la relación, digamos. Pero creo que solamente con el D sobre D es suficiente para controlar, ¿no? Para controlar. Bien. Ahora, ¿qué, qué nos dice la norma? Que tenemos que controlar la velocidad y tenemos que controlar la fuerza atractiva que tiene que ser mayor a 0,1, ¿no? Entonces acá toditos nos sale mayor a 0,1, ¿no? La fuerza atractiva, recuerden, y nos dice la norma, es gamma por R por S, ¿no? ¿Dónde está? Se me pierde mi norma, ¿esta, no? No, esta tampoco. Esta de acá. Aquí está, ¿no? La fuerza atractiva, Rho-G, que es gamma, por R por S. O sea, este término que está dividiendo a la fuerza atractiva, la paso acá, y es Rho-G por R por S, ¿no? Entonces lo pudiésemos poner en los apuntes. Fuerza atractiva. La famosa letra tau, ¿no? Es gamma por R y por S. ¿Ok? Eso es. Gamma por R y por S. ¿Dónde está mi planilla? Aquí estamos. Entonces aquí lo único que hace es multiplicar 1000, que es el gramo del agua, por R, que está aquí, oculta, ahora sí, por R y por S, ¿no? Pues este de aquí, la pendiente. Entonces, bueno, creo que ya no va a ser necesario que lo aumenten las demás. Aquí, juntamos. Y acá solamente es una función para ver que cumpla, ¿no? Si este valor es mayor a 0,1 cumple, si no,
que salga de calcular, le vamos a poner 0,05. Entonces dice recalcular, ¿no? Solamente es eso. Eso es, recordemos que si la fuerza atractiva es mayor a 0,015, me indica de que tiene la suficiente fuerza el agua para poder hacer arrastre de sedimento. Eso quiere decir, ¿no? Para eso nos sirve la fuerza atractiva. Y aunque no cumpla la velocidad, quién sabe, y tal vez alguna vez tengamos por la pendiente muy pequeña un valor de velocidad menor a 0,6. Pero si la fuerza atractiva cumple, o sea, si es mayor a 0,01, estamos confirmando de que aunque tenga esa velocidad, puede tener a los tres sedimentos y la tubería no se va a llegar a colmatar, ¿no? Eso es. ¿Preguntas hasta acá? Ingeniero, ¿y cómo yo garantizaría que mi velocidad en sí, es que ahorita ahí no veo, ¿no? Que mi velocidad no sea sedimentaria o si no, no sea erosiva, ¿no? Claro. Como habíamos mencionado, la velocidad mínima es 0,6 y la velocidad máxima es 2 metros por segundo. Si pasamos los 2 metros por segundo, la velocidad puede ser erosiva. Y si la velocidad es menor a 0,6, puede ser que no pueda arrastrar los sedimentos que tiene el agua pluvial, limo, arenilla y demás, ¿no? Pero si la velocidad es menor a 0,6 y cumple la fuerza atractiva, estaríamos garantizando de que el agua tiene la suficiente fuerza para arrastrar sedimentos. Eso es lo que pasa cuando son nuestros primeros tramos de alcantarillado sanitario. No sé si están de acuerdo. En los primeros tramos generalmente no cumple velocidad, pero sí cumple fuerza atractiva. ¿Sí? Acá en Santa Cruz utilizamos la pendiente mínima como 3,8 por mil, o sea 0,38%. Y los primeros tramos con esa pendiente no te cumple la velocidad. Te sale 0,4, 0,5, 0,55, etcétera. Pero la fuerza atractiva te cumple con esa pendiente. Por eso se remarca mucho esta ecuación, ¿no? La pendiente mínima. Si usted pone acá 3,8, estamos desviándonos un poquito para el alcantarillado sanitario, ¿no? Si pone aquí 3,8 por mil o 0,38%, multiplicado por el gamma del agua residual y por el radio hidráulico de la tubería, que es 10 cuartos, este tau siempre le va a salir mayor a 0,1. Entonces, de esa manera estamos garantizando, por este criterio de fuerza atractiva, de que el agua va a poder vencer los sedimentos, o va a poder arrastrar los sedimentos, ¿no? No sé si queda conforme con la respuesta, colega. Sí, sí, ingeniero, muchas gracias. Y último, esa fuerza Ah, tractriz ok. es en kilo, en pascales o en unidades. Ya, es buena pregunta esa. Cuando nosotros reemplazamos los valores de 1000, estamos hablando de kilos por metro cúbico, ¿no? ¿Sí? Y si estamos multiplicando por el radio hidráulico que está en metros, se vuelve en kilos por metro cuadrado. Eso es, kilos por metro cuadrado. Y aquí miren, me da 1,5, miren. Ni siquiera 1, o 0,1 si quieren, ¿no? O sea, 1,5 pascales es 0,15 kilos por metro cuadrado, ¿no? Ese es su equivalente. 1,5 pascales es 0,15 kilos por metro cuadrado. Y nosotros tenemos en la tabla 0,1, menor todavía, ¿no? ¿Cuál es? Esta. Entonces incluso aquí debería ser 0,15, ni siquiera 0,01, sino 0,15. Igual va a cumplir, ¿no? Aquí le podemos poner 0,15 y esto arrastramos. Miren, si no veíamos la norma, no hubiéramos corregido. Es que en la anterior no era 0,1. Por eso lo tengo así todavía en esta planilla. Bien, ¿algún dato que no ha quedado claro en esta planillita? Porque es muy posible que tal vez de esto podamos utilizarla y así para que quede bien clarito. ¿Están de acuerdo, más que nada, colegas, con el análisis que estamos haciendo hidráulico, según lo que la norma nos exige?
utilizar Manning y continuidad, y aparte el criterio de la fuerza atractiva. ¿Están conformes con eso? ¿Están de acuerdo con nuestra norma? ¿Hay alguien tal vez que difiere? O tal vez como el ingeniero Márquez creo que conoce la norma española, tal vez ahí dice otra cosa, o tal vez tiene otros parámetros, no podrían comentar. Es bueno que participen, colegas. Es bueno intercambiar aquí criterios. ¿Qué dice? ¿Nadie? Aló, buenas noches, ingeniero. Los saluda Alfonso Márquez. Sí, bueno, le escucho, Eh, ingeniero. Adelante. sí, estaba atendiendo a su exposición. Y bueno, prácticamente Ujú, cuando hablamos de la tensión tractiva de un pascal, está referida a alcantarillados en general. Pero cuando se trata de tramos cortos o alcantarillados pequeños, urbanos, domiciliarios, se establece 1.5. Creo que este parámetro se utiliza en muchas normas. Así es que es un consenso general para utilizar 1.5, que es básicamente lo mínimo que tendría que tener en tramos cortos el arrastre de sólidos. correcto. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero, por su participación. Excelente. Es bueno saber. Yo tal vez soy muy cerrado, muy cuadrado con mi norma. Eh, Tenía un profesor de hormigón que era igual bien cerrado con su CBH 87. Y decía, no me gusta que me la caracheen a mi norma, decía. Renegado con su norma. Mm, es interesante y también es muy prudente revisar normas de otros países con el único propósito de comparar criterios, ¿no? Porque estoy seguro que no creo que haya una norma equivocada, por decir algo, ¿no? Porque las normas generalmente, sobre todo de hidráulica, se hacen en base a criterios ya maduros, formados desde laboratorios, y creo que no creo que haya una norma mala o mal escrita, digamos, ¿no? Pero hay algunos parámetros que tal vez serían buenos comparar, como las velocidades permisibles, digamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Bolivia manejamos casi para todo 0,6, ¿no? Para agua potable es lo mismo, 0,6, la velocidad mínima, ¿no? Y tenemos en agua potable 5 metros por segundo como máxima, pero acá en alcantarillado, si no me equivoco, es 2 nomás, ¿no? No llegamos a 5, porque sería erosivo, ¿no? Sería erosivo. Y esos parámetros cambian según las normas, ¿no? Incluso esos parámetros de velocidad mínima y máxima cambian de texto a texto, ¿no? Cada autor tiene sus parámetros. Ya cuando se hacen más estudios, se lo hace por diámetro de tubería, ¿no? No estamos manejando 0,6 para cualquier diámetro. Hay autores que tienen la velocidad diámetro por diámetro, ¿no? Diámetro por diámetro. Para, para agua potable, he visto eso, ¿no? Para media, que es el mínimo que utilizamos, hasta, qué sé yo, pues hasta 2 pulgadas, tiene sus velocidades diferentes, ¿no? Eso es, queridos colegas. Esta planilla también se lo estoy cargando al Drive para que la tengan de muestra o para que puedan tal vez ver alguna vez el video y puedan, si no recuerdan de dónde salía, para que lo puedan hurguetear un poquito, ¿no? Curiosidad. ¿Algún comentario más? Ingeniero, buenas noches. Adelante. No Ingeniero, sé quién está hablando. ingeniero, si lo puede mostrar el plano, por favor. ¿Cómo no? Haciendo una recolección desde el bajante de la cámara 1, si no estoy seguro, ya, ya. Sumando todas las distancias, algo que tendríamos que considerar, creo que suman aproximadamente más de 50, ¿no? Hacen todo alrededor. ¿Ya? No sé si tendríamos que Sí, tener podríamos un sumar. poco. No, al sumar todo esto, pongámosle que de unos 30 y multiplicando por el 2%, habría que tener el cuidado de que en la última cámara y con la salida donde vayamos
que puede ser una calle. Si no me equivoco, es de la Universidad de la Católica, nos estaba comentando, ¿no? Así es. Entonces habría que tener el cuidado de, al momento de armar, de que tendríamos que tomar como referencia la calle que tiene en el interior, ¿no? Para que no nos queden las cámaras muy encima. O en todo caso, si es un proyecto nuevo, ver ese detalle con el diseño de arquitectura para subir más el nivel, porque si no nos quedaría por encima, ¿no? Totalmente, totalmente. A ver, he hecho una línea así sobrepuesta nomás con polilínea y mire, son 74 metros hasta acá, ¿no? 74 metros. Si estamos tomando en cuenta que estamos bajando 2 centímetros por metro, estamos hablando de 1,40, ¿no? Que estaría nuestra tubería acá. Y es muy posible que el 1,40 está ya casi, casi al ras de la base del canal. Es muy posible. Entonces, sí tiene toda la razón. Hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, Comentarles de que todo el agua, como les dije en la anterior clase, la parte de acá atrás, las bajantes de acá van a la parte, todo esto es verde, ¿no? Todo es un campo verde. Entonces ahí se bota el agua y no pasa nada. A este lado lo botan a la calle, solamente que para ejemplificar hemos puesto cámaras, ¿no? Y tomando en cuenta el comentario del ingeniero ahora, sí vemos que son 74 metros y obviamente van a bajar 2 centímetros por metro, estamos hablando de 1,40 más o menos, ¿no? Eso es. Sí, hay que tomar en cuenta. Eso también lo habíamos hablado en un ejemplo que solamente le habíamos mostrado, que seguramente por acá, creo que es este. Este es un perfil de la casa. Aquí está la acera y aquí está el patio trasero, que es lo que generalmente se hace en Santa Cruz. Entonces, ¿qué se hace? Se hace al revés, ¿no? De acá se levanta la línea con cierta pendiente. En este caso habíamos escogido medio por ciento, ¿no? Entonces, con medio por ciento me da hasta acá, así. Y como podemos ver del arquitecto, su piso es este, ¿no? Entonces, se recomienda que el piso sea este de acá para que podamos desaguar con normalidad hasta la acera, hasta aquí, ¿no? Tiene toda la razón, querido ingeniero. Es eso lo primordial que tenemos que hacer. Si no se puede, como por ejemplo acá, donde estás, esto es un lote sumamente grande, ¿no? Súper, súper grande, ¿no? Desde acá hemos llegado hasta la cámara de bombeo. Esta cámara de bombeo recolecta toda el agua que lleva en esta parte, más las bajantes que están acá, y mediante bombeo botamos hasta la calle. ¿Por qué? Porque ya no nos da la pendiente, ¿no? Y haciendo las averiguaciones con las EPSAS, no tiene alcantarillado de agua pluvial, entonces hay que botar las aguas a la avenida, que es la Blanco Galindo, este es el coche. Sí, es así. Es totalmente correcta su apreciación, ingeniero. Hay que tomar muy en cuenta los pendientes. ¿Y más? Dije, una consulta, quizás curiosidad, porque yo Por la verdad no favor. tengo experiencia en esto. ¿Qué pasaría Ya, por si favor. es un tramo muy largo y a su vez acumula mucho caudal y por tanto diámetro más grande y por tanto sería mayor costo? ¿Se puede hacer bajantes directo a los jardines para poder disipar esos caudales y reducir lo que son diámetros quizás? Sí, de hecho sí. Se puede enviar el agua a los jardines con la salvedad tal vez de dejar una rejilla para cuando haya un exceso de lluvia, ¿sí? De esa manera se salva. Por ejemplo, acá, a ver, trataremos de ver un ejemplo. Mm,
No, miren, esta casa justamente no tiene. Pero tal vez... Este tampoco tenía. A ver, déjame buscar. Pero bueno, mientras vamos buscando, comentar de que lo mejor siempre es botar el agua a los jardines, obviamente, porque el jardín tiene la capacidad de infiltrar. Es bueno siempre dejar una rejillita o una cámara con rejilla para que pueda absorber algún exceso de agua. ¿A qué me refiero? Si nosotros estamos botando el agua del techo al jardín y al jardín también le está lloviendo, es posible que su capacidad de infiltración sea superada por la precipitación y empiece a acumularse el agua, ¿verdad? Entonces, cuando empieza a acumularse el agua, entra a la rejilla y la rejilla se encarga de evacuar el agua hasta la calle o hasta el sistema de alcantarillado pluvial. Eso es muy recomendable hacer, totalmente. Y lo podemos ver enseguida con un ejemplo que recién nomás me hablaron para hacer esa casa que les comenté. Está en el Google. A ver, Ingeniero, también quisiera hacer un aporte a por favor. propósito del comentario del colega. Y esto como Ya, experiencia en las obras que he participado. A ver, yo tengo la especialidad, además de hidráulica, en hospitales. Llevo como unos 17 años metido en este asunto de los hospitales en Bolivia. Y lo que hacemos, bueno, un hospital es una infraestructura que requiere mucho más área de la propia infraestructura como tal. Entonces se tienen parqueos, se tienen áreas verdes, etcétera. Y lo que se hace es que, para empezar, todas las tuberías pluviales deben atravesar el bloque hospitalario. No van por fachada, sino se atraviesan. Y se crean canales, unas canaletas, que esto va alrededor normalmente de de la ruta vehicular. Entonces se desfogan hacia canaletas exteriores. Entonces no siempre es posible conducirlos a tuberías pluviales. En muchos lugares no existen, son mixtas, son combinadas. Entonces, normalmente se tiran al exterior, o sea, se aprovecha cauces naturales, bueno, lo que se tenga. El proyectista, entonces, además que la norma no es tan estricta respecto al área, al tema pluvial. Entonces, para responder al colega, es mejor evacuarla siempre al exterior, no necesariamente al alcantarillado pluvial. Ahora, el tema de moda que está es la cosecha bueno, le llaman cosecha coloquialmente, la cosecha pluvial, la cosecha de lluvia. Esto por un tema de que en Bolivia está incursionando lo que es green buildings y todo lo que es aprovechamiento energético, el ahorro de energía, el ahorro de agua, etcétera. Y es un tema que dentro de poco va a ser normado en los hospitales o en las áreas urbanas, etcétera. Entonces, nosotros tenemos un buen recurso como hidráulicos, como sanitarios, de poder crear soluciones ambientales a este tema, tener una sensibilidad al medio ambiente y tenemos pues la oportunidad de incursionar y de promocionar e implementar todo lo que sean soluciones con el agua. Entonces, esto es un tema muy interesante que tendríamos que ver nosotros, no solo como ingenieros civiles, sino como parte de AVIS. No le, es eso correcto. lo pongo a una discusión para algún debate futuro. Sí, totalmente. Totalmente, ingeniero. Creo que el tema del agua cada vez es más preocupante y creo que hay que tomar todo lo que se pueda como arma para combatir este tema de la escasez del agua y los efectos ambientales y demás, ¿no? Y tiene que ser de total
o tiene que ser plenamente visto por la ABIS, ¿no? Sería su competencia primordial el tema del agua. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, sí, evidentemente, ayudando tal vez un poco a lo que nos comenta de los hospitales, sí se hacen canales que generalmente son perimetrales o que van al bordecito del muro perimetral, a modo de que no sea tan concurrido por el tráfico vehicular, digamos, ¿no? Sí, se puede hacer. Entonces, para ese caso, igual podríamos calcular el canal con una ecuación de Manning, ¿no? Que generalmente es lo que se utiliza. O para eso poder utilizar el programita H-Canals, que es el que se utiliza hartísimo en Bolivia, ¿no? Sí, es correcto. Se pueden hacer canales. Para el tema de naves industriales y las empresas con las que hemos estado trabajando, algunas te dicen que quieren canal, otros te dicen que quieren tubo. Entonces ahí tienes que estar lo suficientemente preparado para encarar cualquiera de las dos opciones, ¿no? Eso ya depende mucho del dueño del proyecto, ¿no? O sea, del propietario. Y bueno, o sea, la diferencia no es pues abismal, ¿no? O sea, si tú vas a poner una tubería de 6 pulgadas, más o menos esas dimensiones tendría que salir de tu canal, ¿no? O sea, son canales pequeños que evacúan esta cantidad de agua. Eh, Dependiendo del tipo de proyecto, se puede utilizar los canales y también las tuberías. Y es totalmente cierto lo que dice el INGE de que la mayoría de las ciudades no tienen pues alcantarillado fluvial. No hay. Poco es, ¿no? Poco es lo que tienen. Acá en Santa Cruz el alcantarillado fluvial están dentro del primer anillo. Y unas zonitas entre el primero y el segundo. Muy poco, pero ¿no? Considero que es lo mejor tener alcantarillado fluvial porque los que viven acá me van a dar fe. El primer anillo nunca se inunda. Jamás se inunda. Al menos yo nunca he visto que se haya inundado o haya tenido problemas. El primer anillo, ¿no? Dentro del primer anillo. Las inundaciones que siempre ven y seguramente a nivel nacional también han visto son fuera del primer anillo. ¿Por qué? Porque no tenemos alcantarillado. Creo que esa es la respuesta. Así de simple es. Hemos dicho que los canales funcionan bien, pero hasta ahí, ¿no? No de la manera más eficiente. Gracias, ingeniero. Como siempre, bien oportuno su aporte. Y espero también que a nuestro colega le haya servido la experiencia que nos ha comentado el ingeniero Márquez. ¿Alguien más, tal vez, nos pueda comentar algo así? Ingeniero, al utilizar un canal en el tema Ujú. de naves industriales, es muy práctico, pues, ¿no? Como usted mencionaba, Sí, porque nos da un margen de que tendríamos que compensar el área en este caso, si hablamos de 6 pulgadas, compensar un canal que pueda nos dar la chance de poder hacerlo tal vez más ancho, compensando el área, ¿no? Y es mucho más práctico y ya eso nos genera no levantarnos mucho el nivel, porque sabemos que también levantarnos el nivel nos lleva a relleno, montón de situaciones y también no tenemos Santa Cruz, tomando el ejemplo de Santa Cruz, no tenemos como para poder levantar mucho del nivel de la calle, digamos, porque sí o sí tenemos que sacarlo a la calle. Entonces es una muy buena sí, opción el tema de los canales. exacto, exacto. Por ejemplo, en este de acá, a ver, vamos a ver. De acá de la punta hasta la calle son 142 metros, poniéndole con medio por ciento nomás. Imagínense, no sale con un canal, no sale. Tiene que haber un cárcamo donde se unan las aguas y poder expulsar afuera, porque esto no tiene alcantarillado fluvial. Entonces, ahí entra el criterio del proyectista. ¿Qué poder hacer? Aunque la respuesta es única, ¿no? O sea, si no te da tu pendiente, ni modo, tienes el cárcamo y tienes que bombear, no hay más, ¿no? Entonces, sí se puede,
en vez del tubo, ponerle canal para que reunamos todas las aguas, ¿no? Sí se puede. Eh, Eso en cuanto al tema de canales, ¿no? Con el tema de canales. Aquí la primera idea siempre ha sido poner canal en este borde de acá. Si quieren aquí. En este bordecito de acá. Que tenga el piso una pendiente que haga que el agua se vaya al canal y por el costado ir sacando hasta donde de la pendiente y luego por este sector más o menos bombear hasta la calle. Pero que dijo el dueño, no, yo no quiero un canal en mi predio con una rejilla horrible, así nos habló, ¿no? No quiero, no, quiero que no se vea tú. Bueno, señor, se le va a hacer con tú. Se le hizo con tú. Eso también es preferencia ya del dueño, ¿no? Cuando hablamos de predios particulares. ¿Sí? Eso. ¿Algún comentario más? Gracias, colegas. Hoy están participando bastante. Eso es primordial para que podamos sacarle provecho a todas las experiencias que tenemos. ¿Alguien más? ¿Qué pasó con las Eh, ingenieras? Buenas noches, ingeniero. Adelante, lo escuchamos. Yo puedo compartir, digamos, que soy igual de naves industriales. Sí, en algunos lados hemos requerido hacer canales por el tema que el, en sí, digamos, a hacer cámaras necesitamos enterrar y también porque en la zona que conectaba con la nave tenía que pasar a en el perímetro los camiones. Sí, Ok, lo que optamos es hacer, digamos, enterrarlo, lo que son las cámaras de inspección y que conecten directamente al canal, ya al llevarlo por los laterales y ya recién ahí sacar el agua hacia afuera del predio, ¿no? bien, excelente. Gracias, Inge, por ese aporte. Entonces ya tenemos una buena idea, ¿no? Ahí, para hacer los canales, Inge nos dice que hay que tomar en cuenta el tráfico vehicular, ¿no? Eh, Ahí me toca trabajar con una empresa soyera, aquí en Santa Cruz. Y me llevaron a la planta de, que tienen ellos de harina y de aceite en Quijarro. Este, llegan los camiones y también llegan en tren del producto, ¿no? Y todas las rejillas que he visto, colegas, se rompen. Se rompen. Es un problema la rejilla. Bueno, tal vez me dirán, es que no está bien calculada la rejilla para el tipo de peso que tienen los ejes de los camiones, qué sé yo, ¿no? Pero se rompen. Es un problema. Es un problema. Pero es lo que más se utilizaba allá, ¿no? Ellos tenían buena pendiente hacia la bahía y se podía echar las aguas así. Pero después le hemos puesto para para los parqueos, hemos hecho un canal y luego lo hemos enterrado con tubería y lo sacamos directamente hasta la bahía. Teníamos unas cámaras bien grandes, o profundas si quieren, pero de unos 50 de diámetro. Y alcanzábamos a ver los lagartos que estaban ahí abajo, porque como conectaba la bahía por el tubo, se podían nadar, digamos, los lagartitos y alguna vez pillábamos lagartos en las cámaras, así como anécdota les comento. Interesante. Sí, hay que ver, todo depende del terreno, obviamente, que nos brinde la topografía. Todo depende de las necesidades del predio y incluso, como les comenté, de lo que decida o quiera el propietario, ¿no? Entonces, esas tres condicionantes tendríamos que unificarlas y tener la mejor solución técnica para poder brindar nuestros servicios en ese tipo de proyectos, ¿no? Es lo que tenemos que hacer nosotros como técnicos. Eso es. Gracias, ingenieros. Muchas gracias por su participación. ¿Alguien más? Decía qué pasó con nuestras ingenieras, colegas de Oruro y de La Paz. No, no están, no alcanzo a ver. Ingeniero, ¿alguna recomendación para poder trabajar en los cárcamos? En este caso, el ejemplo que nos está mostrando aquí.
creo que es el que tenemos en pantalla. ¿Alguna ¿Ya? recomendación? Porque tengo que utilizar una bomba sumergible, ¿no? Sí, cárcamos vamos a calcular la próxima clase, no se preocupen. Aquí se le estoy preparando una planillita, porque tenemos que ver pérdida, ¿no? Para hacer cálculo de la potencia de la bomba. Aquí están, las planillitas son bastante simpáticas, donde están todas las pérdidas. Aquí ustedes van a poder escoger directamente de este listado y automáticamente va a cambiar, van a tener su pérdida, etcétera, dependiendo del accesorio que sea. Vamos a poder utilizar tipos de bomba, ¿no? Que sean construcción o no. Y vamos a poder calcular la bomba y hacer algunos ¿cómo se llaman estos? Verificaciones, ¿no? Por ejemplo, acá, para no sé qué caudal, toditas vibran, mire. No sé por qué salta así, algo debió mover. Y calcular las potencias de las bombas, ¿no? O sea, no se preocupen, en el tema de cargas de bombeo lo vamos a ver, así a este nivel de detalle, para que no quede dudas. Más que en este tipo de proyectos donde a veces son muy largos los predios y no nos da la pendiente para poder sacarlas a la calle como generalmente pasa. Entonces necesitamos ese cárcamos de bombeo que nos dé la chance de acumular el agua y poder bombearla hasta afuera. Y otro lugar donde vamos a utilizar sí o sí cárcamos de bombeo es en los parqueos subterráneos, ¿no? No hay manera de salvaguardar eso. La única manera es bombear. O sea, no se puede hacer otra cosa. Para eso también ya se los he buscado un proyectito, que es este. Es un edificio. Este es su parqueo en planta baja. Estaba ya dibujando algunas cosas. Este es como le llaman, la rampa, que es el único lugar donde llueve, ¿no? Y después no llueve en otra parte, porque todo está tapado. He visto colegas que agarran y tienen toda esta área y de toda esa área calculan su caudal. Eso no está bien, no es correcto. ¿Por qué? Porque solamente lo llueve acá. Lo que cae acá, obviamente por la rampa va a ir hasta esta rejilla, que está ubicada más o menos por acá al final de la rampa, y esa rejilla conduce al cárcamo, y del cárcamo se bombea hasta afuera, ¿no? Entonces, eso es lo correcto que tenemos que hacer. Pero de eso vamos a hablar a detalle mañana o el lunes, creo, ¿no? La próxima clase. Gracias, Inge, por el aporte. ¿Algo más? Ya son las 9. Vamos a ir cerrando también. Si alguien tiene alguna pregunta, sería oportuno, sería el momento. O si quieren hacer un comentario también, que también sirve. Inge, perdón, pero no le entiendo la idea aquí. Del techo, según en función la intensidad, creo, ¿no ve? Por el área tenemos caudal, pero esos caudales son conducidos por la canaleta y recién llevados a la tubería. ¿Así es el funcionamiento? ¿O estoy equivocado? No, a ver, vamos a... El ejemplo de hoy es este, ¿sí? Es una clínica que el techo es una losa. En la losa hemos hecho estas áreas tributarias para poder llevar el agua a las bajantes directamente. Es una rejilla y una bajante, no hay canaleta. Cada bajante va a tener su descarga en una cámara. Como se puede ver en el dibujo, esta área 1 va a descargar a esta bajante y esta bajante va a descargar a esta cámara. Esta área 2 va a descargar a esta bajante y esta bajante va a descargar a esta cámara. Y así sucesivamente en todo el trayecto del recorrido de las cámaras. Entonces, para calcular el diámetro de las bajantes, hemos dividido el área total entre 86, que es el máximo de área que puede absorber una tubería de 4 pulgadas, y la hemos tabulado en esta tablita de acá, en las áreas de aporte. Entonces, cada área es menor a 86, ¿de dónde salió ese 86? De la tabla de acá. Hemos utilizado 150 milímetros como intensidad, 86 metros para 4 tuberías, perdón, para tubería de 4 pulgadas. Y para hacer el recorrido de tuberías horizontales, primero hemos utilizado esta tablita que viene de la anterior norma y está en algún libro que está también en el drive que se está pasando.
Y utilizando las pendientes y los diámetros de tubería, vemos que cumple con esto, ¿no? Los primeros dos tramos de 4 y los demás de 6 con estas áreas tributarias, ¿no? Para corroborar esta información, o este primer diseño, o este primer tanteo, si quieren llamarlo así, estamos haciendo hidráulicamente con lo que nos recomienda la norma, con la ecuación de Manning y en la ecuación de la continuidad, que está aquí, y hemos visto que sí cumple, ¿no? Hemos visto que sí cumple. Cumple en velocidad y cumple en fuerza atractiva. Eso es lo que se ha hecho. Espero haber complementado. Gracias, Inge. Y pues si sería un techo así con caída, con teja o chapa, ¿sería otro el procedimiento en cuanto a la recolección No, de aguas? el procedimiento que hemos hecho es el mismo desde una casita hasta el galpón más grande que usted se imagine, ¿no? Hasta el galpón más grande que usted se imagine. Acá hay galpones bien grandes, bien grandes. Los de los mercados nuevos, si me corroboran los colegas, creo que hay tuberías de 8 y 10 pulgadas de bajantes ahí. Sobre todo en el Los pozos mercado y del Nova Bus. Por ahí he visto tuberías muy grandes, ¿no? O sea, no me he tomado la tarea de ver el área, pero creo que son muy grandes. Muy grandes. De todas maneras, colega, la próxima clase igual vamos a hacer más ejemplos, ¿no? Ahora solamente hemos visto una losa. La próxima clase vamos a ver, como usted dice, tuberías, o digo, techos a 2 aguas, tal vez a 1 agua, y tal vez combinado, ¿no? Que tenga techo y que tenga losa, para que quede bien claro que el procedimiento es el mismo, es exactamente el mismo. Y ya vemos, tal vez poder hacer el otro estilo que tienen algunos colegas, de hacer con rejillas y hacer un tendido en el cielo falso de la última losa. Que no es el estilo mío, pero se lo puede hacer para que se vea que funciona también de esa misma manera, ¿no? No se preocupe, sí vamos a hacer con techo también, con cubierta. Ya les dije, todo es en proyección horizontal, el tratamiento es el mismo, sea una cubierta de un coliseo que tenga figuras elipsoidales o circulares y demás, o sea un galpón de esos que hemos visto ahí en esa empresa de soya que eran de 40%, 60, galpones enormes, o sean losas como esta, el procedimiento es exactamente el mismo, es este. Las bajantes con esa tabla y las horizontales con esta tabla de acá o con este procedimiento hidráulico de acá. Es lo mismo. Para todo es exactamente lo mismo. Espero haber ampliado. Creo que me están escribiendo. Gracias, ingeniero. Para HDP dice el INGE que se puede utilizar entre 0,012 a 0,020 para el tema del N de man. ¿Ya? Para el tema de N de man. Aquí está anotado, ¿no? Yo comentarle personalmente que he utilizado, bueno, para diseños de agua potable, ¿no? Como ustedes con Hazen Williams, el N de Manning se vuelve C de Hazen Williams. Y he utilizado igual 140 porque sigue siendo plástico, ¿no? Pero habría que ver lo que dice el fabricante para poder mejorar ese coeficiente. Pero lo que nos indica es súper importante. Bueno, si no hay más preguntas, consultas o experiencias que comentar, estaríamos dando la sesión del día. Que tengan un buen fin de semana, colegas. Nos vemos el lunes. ¿Sí? Nos vemos el lunes. Cualquier cosa, ya tienen mi teléfono, pueden consultar. El fin de semana voy a estar nomás acá en la ciudad a disposición. Y ya les prometo que hasta el domingo voy a completar el Moodle para que vayan descargando, sobre todo la tarea que les voy a pasar. Y toda la bibliografía, información, planos, bases de datos, Excel, todo lo que tenga se los voy a pasar sin ningún problema. ¿Ok?
Y también para lo que prometí para los que utilizan Reddit, ¿no? Para los que utilizan Reddit. También tengo un par de familias de que les va a servir. Las familias de tigre las tengo. Están bastante simpáticas esas. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, Que gracias, tenga Lice. buenas Buenas noches. noches. Que tengan un Buenas noches a buen fin de todos. semana. Y a disfrutar del fin de semana. Hasta luego, hasta el Que lunes. descansen. Que descansen. Hasta luego.